En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar de aquello que es recto y gozar siempre de sus consejos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, en este fin de semana la palabra de Dios nos presenta un texto realmente muy importante, muy lindo, muy hermoso, que quisiera compartirlo de un modo más extenso que lo que la homilía nos permite dentro de la celebración litúrgica. Por eso quería simplemente hacer como una pequeña lección, explicación de este texto de la palabra de Dios que escuchamos en la misa de este fin de semana. Fundamentalmente me quiero centrar en la primera lectura del libro de los Reyes y también en el Evangelio. En primer lugar quisiera compartir con ustedes el relato del libro de los Reyes. Todos conocemos un poco algo de la historia del profeta Elías, ¿no es cierto? Nos relata el libro de los Reyes en el capítulo 18 esa lucha que tiene el profeta, ese gesto tan importante que hace frente a los profetas de Baal, ¿no es cierto? Donde él lucha de una manera muy particular y de alguna manera muy, podríamos decir nosotros, espectacular, a través de ese sacrificio, ese fuego que se derrama del cielo, que enciende la ofrenda, ¿no? Lo encontramos bien escrito ahí en el libro de los Reyes, en el capítulo 18, donde nos relata cómo él vence a los 400 profetas de Baal a través de esta manifestación de Dios, a través de este sacrificio, y donde él justamente una de las cosas que dice es: el Señor es el Dios verdadero, es el Dios verdadero, y de esa manera demuestra a través de este gesto que él hace de hacer caer fuego del cielo y encender el sacrificio, el holocausto. Lo que hace el profeta es mostrar quién es el verdadero Dios. Pero bueno, luego uno podría decir que el profeta Elías, triunfante, contento o feliz o tal vez satisfecho de sí mismo por haber demostrado que verdaderamente el Dios de Israel era el Dios verdadero, sin embargo empieza a temer, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Lo empiezan a perseguir, empieza esta persecución contra él, y es como que el profeta se deprime de alguna manera, ¿no? Entonces empieza a huir porque sabe que lo buscan para matarlo. Jezabel lo manda a matar diciendo que los dioses me castiguen si mañana a estas horas no hago contigo lo mismo que tú has hecho con esos profetas, ¿no? Y dice que Elías emprendió una marcha para salvar su vida y se deseó a sí mismo la muerte. Miren qué curioso esto, ¿no? De pasar de una situación, podemos decir, espectacular, de triunfo, como una hazaña verdaderamente, donde él muestra verdaderamente quién es el Dios verdadero, ahora huye temiendo por su vida y diciéndole a Dios: basta, Señor, quítame la vida, que yo no valgo más que mis padres. Y dice, se echó bajo una retama y se tiró ahí como a esperar la muerte, ¿no? ¿Y qué sucede? Bueno, sucede que el Señor le envía un ángel que le dice: levántate, levántate, come, el camino es superior a tus fuerzas, ¿no? Y entonces dice que 2 veces lo despierta este ángel y le hace comer un alimento misterioso, ese alimento que le da fuerzas para caminar, podríamos decir nosotros, durante 40 días a través del desierto hasta el monte Oreb. Nos ubicamos en el monte Carmelo, es donde él
vence a los profetas de Baal y luego huye hacia el monte Horeb, que era la montaña donde Dios se había revelado a su pueblo a través de la alianza hecha con Moisés. Recuerden ese episodio, como relata el libro del Éxodo, con truenos, relámpagos, que el pueblo atemorizado dice: no queremos que Dios nos hable, queremos que seas tú el que nos hable, le dicen a Moisés, porque tenían miedo de esas manifestaciones de Dios en el monte. Y Elías hace este largo camino, que más o menos hoy serán unos 600 kilómetros por las rutas en Israel, pero bueno, 40 días donde él dice que sostenido por este alimento, dice, con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, la montaña de Dios. Es un poco misterioso, no sabemos bien qué es lo que él iba a hacer, por qué, si era una peregrinación, lo que él quería hacer. Lo que sí sabemos es que se dirige al lugar donde Dios había iniciado esta alianza con su pueblo. Se encamina al desierto, aunque está lleno de miedo, aunque se sintió fracasado, ahora este alimento le da esa fuerza y aprende que Dios tiene caminos que él no conoce. ¿Ven? Intuye algo de este misterio de Dios, que como una realidad que lo desborda por completo, que él no puede ni explicar. Entonces se pone en camino y así llega al monte santo, al monte del Horeb. Y llega en una mañana, se esconde en una gruta donde va a pasar la noche, así nos relata la palabra de Dios, ¿no? Y Dios, ¿qué le dice? ¿Qué haces aquí, Elías? Me consume el celo por el Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares, han asesinado a tus profetas, y quedo yo solo, y me buscan para matarme. Es muy fuerte esa expresión en el versículo 10, que la liturgia no lo pone, no lo lee por una cuestión de extensión, ¿no? Y Dios le dice: sal, ponte de pie en el monte ante el Señor va a pasar. El Señor va a pasar delante de Elías. Y bueno, el relato sigue, dice que primero un viento fuerte, luego un terremoto, finalmente el fuego, que representan estos elementos cósmicos. Y dice que el Señor no estaba en el viento, el Señor no estaba en el terremoto, el Señor no estaba en el fuego. ¿Ven? 3 veces se niega con claridad la presencia del Señor. ¿Ven? Precisamente en esos elementos de la naturaleza que el profeta Elías conocía, que eran reveladores de la divinidad, del poder, de la grandeza de Dios, ¿no? Como había sucedido con Moisés, ¿sí? El viento, el terremoto, el fuego. Podemos volver a leer, si ustedes quieren, en el relato del Éxodo, cómo esas manifestaciones eran manifestaciones de lo divino. Y luego el relato dice, solo afirma la presencia de Dios en una misteriosa frase que los biblistas tienen ciertas dificultades para traducir, ¿no? Para traducirlas literalmente. Algunos dicen una brisa suave, otros dicen el susurro de una brisa suave, pero según algunos exégetas dicen que es en una voz de silencio sutil. ¿Ven? Eso que nosotros tradicionalmente conocemos como la brisa suave, en realidad es una voz de silencio sutil, ¿no? Como un murmullo ligero. Dios se manifiesta a Elías, ven, a través del silencio. Primero, la palabra de Dios niega las formas tradicionales en las que Dios se manifiesta, audibles, potentes, y revela una forma misteriosa y paradójica. Dios se hace presente en el silencio, en la voz de silencio sutil. ¿Ven? Y en la Biblia el silencio muchas veces también se presenta
como signo de rechazo o de ausencia, cuando no de muerte. Y el Horeb es el lugar de la palabra, es donde el Dios de la palabra le da a Moisés los mandamientos, donde Dios le habla a Moisés. Sin embargo, el Dios de la palabra se revela a Elías en la ausencia, en la no palabra, en el silencio, en el callar. Este silencio es como una voz de Dios. En el callar de Dios, Dios produce su palabra, su decir. Dios está diciendo en ese silencio ante el profeta Elías. ¿Ven? El silencio ahora del Horeb es un silencio que dice, que habla, que comunica misteriosamente. Pero en todo caso, podemos decir que la voz de Dios se manifiesta a través de esta ausencia de esos signos potentes y reveladores. Sin embargo, es perceptible, es experimentable. Elías se da cuenta que es el Señor, ¿no? Por eso el Horeb afirma que Dios no está allí donde el hombre está acostumbrado a encontrarlo. La revelación que Dios quiere hacerle ahora a Elías, ¿ven? Es una nueva revelación que nos está mostrando algo que para nosotros hoy también creo que es muy importante. ¿Ven? Al Dios vivo no se lo puede aprisionar, no se lo puede encorsetar en esquemas, en tradiciones o en experiencias únicas. Dios siempre es más. ¿Ven? Como dice, es el totalmente otro. Dios siempre sobrepasa la medida. Dios siempre nos sorprende. Es siempre nuevo. Por eso ven, a través de esta experiencia que le hace hacer y vivir a Elías, Dios se manifiesta en una especie o en una aparente ausencia. Y muchas veces la única palabra que Dios nos dice para despertarnos a nosotros del sueño profundo en el que estamos, o de la comodidad, o del acostumbramiento, o de la superficialidad, es su silencio. Esa manifestación de Dios en la voz del silencio es sutil. A veces se presenta casi sin ninguna fuerza, algo como muy tenue, pero muy locuaz. El silencio de Dios es locuaz. El silencio de Dios nos dice mucho. ¿Ven? Dios se le manifiesta al profeta Elías sin imponer su fuerza. ¿Ven? Se ofrece, podemos decir, de un modo discreto, silencioso. Dios se deja oír apenas de un modo audible. Se hace presente en la aparente ausencia. Pareciera que Dios no está, pero está hablándonos en su silencio. Y esta experiencia que vive el profeta Elías es una experiencia enigmática, misteriosa, pero así creo que el profeta aprende a no manipular a Dios. Tal vez esa experiencia que él había hecho de confrontar a los 400 profetas de Baal lo podían haber llenado tal vez de soberbia o de demasiada confianza en sí mismo, y Dios lo que quiere es que aprenda a confiarse en Él. ¿Ven? Vive esta experiencia de que a Dios no se lo puede encerrar en esquemas meramente humanos, y que aún en medio del fracaso, de la soledad, hasta del deseo de muerte que experimenta Elías, Dios se hace presente. ¿Ven? Pero no en lo extraordinario y grandioso, sino en esta debilidad, en esta ausencia que tal vez lo atormenta. Sin embargo, Dios está presente. Dios se hace presente con una palabra silenciosa, pero con una palabra que convence el corazón del profeta Elías y le da una nueva misión. El Dios de la palabra, como se manifestó primero en el Horeb a Moisés,
ahora se expresa a través del silencio, de una presencia silenciosa. San Juan de la Cruz, este gran místico, nos dice que una palabra habló el Padre, y esa palabra fue su Hijo, y éste habla siempre en el eterno silencio, y en silencio ha de ser oída esta palabra en el alma. Dios estaba en el silencio. ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto escuchar a Dios y hacer silencio? Este tiempo de la pandemia, este tiempo del aislamiento, de menor circulación de personas, ha permitido que incluso nosotros seamos más sensibles a sonidos que antes no escuchábamos. El canto de algunos pájaros se han hecho como de una manera más audibles, sonidos de vehículos, es decir, el oído en este silencio se nos está como agudizando aún más. Y creo que también es una experiencia que tenemos que aprender a hacer. Si Dios está en el silencio y habla en el silencio, qué importante es que nosotros renunciemos a tanta contaminación sonora. ¿Ven? Cómo tenemos que aprender a hacer silencio en nuestra vida, en nuestro corazón, encerrarnos un poco para escuchar la voz de Dios. ¿Cómo nos cuesta esto, no? Sobre todo en una cultura en la que vivimos hiperconectados pero incomunicados, y nos cuesta esa comunicación profunda. Una vez escuché decir que una palabra solo tiene valor cuando brota de una escucha hecha en el silencio. ¿Ven? Nosotros a veces tendemos como a ahogar el silencio porque nos molesta, porque nos hace encontrarnos con nosotros mismos, con nuestra verdad. Pero solo en ese silencio Dios nos habla al corazón. Si nosotros queremos que la voz de Dios sea más palpable, más perceptible en nuestra vida, necesitamos ese espacio de silencio. Y creo que todo esto que estamos viviendo, de esta incertidumbre, de esta sensación de muerte cercana que todos los días, incluso por los medios, se anuncia, nos invita a hacer silencio para escuchar un poco más profundamente y dejarnos convencer por el Dios que está presente y nos habla en el silencio en nuestro corazón. Y entonces, solo así quisiera que ahora pudiéramos escuchar la palabra del Evangelio para ahondar un poco más en este mensaje que el Señor nos trae hoy.